Bueno, en primer lugar quería aprovechar para darte la enhorabuena por la película, porque la pude ver la semana pasada y la verdad que me gustó un montón. Te lo Qué tengo bueno. que decir, ya que puedo. Claro, gracias. Y en primer lugar quería pues que le contases un poco a la gente que está viendo la entrevista y demás, que cuál es la historia que cuenta Tierra Baja. Es un reencuentro, es la historia de una mujer que se va a vivir a un pueblo y pelea por conseguir que la masía familiar salga a flote, funcione, la tierra esté cultivada, de dinero para que ella pueda vivir de eso, sin conseguirlo. Esto es lo que ella hace. Y recibe la visita de un antiguo amor que viene parece a pedirle que le ayude. Y ese es el arranque de la película. Esto es lo que creo que el espectador puede saber antes de que la película empiece, que hay esos dos elementos, que es una mujer que vive en el campo y que hay un hombre que aparece desde su pasado, y a partir de ahí dejemos que sea el espectador el que la descubra. Totalmente de acuerdo. Quería saber un poco cómo surgió la idea de contar esta historia, porque si estoy en lo cierto, además la película la rodasteis en la masía de tu abuela, ¿puede ser? Sí, una parte de la película ocurre en una masía que conozco bien, pero lo que pasa es que yo tenía desde hace tiempo la idea de hacer una película en este pueblo, y había escrito varias historias que ocurrían allí, y lo que pasó fue que, no sé, de repente lo vi que lo podía hacer, es decir, que lo podía conseguir, que si era lo bastante humilde, que si estaba dispuesto a aceptar que la película que iba a poder hacer iba a ser inevitablemente una película con un presupuesto modesto y que fuera considerada pequeña industrialmente, a cambio me podía asegurar de que la película iba a salir adelante. Para mí era muy importante que si me metía en esto, no me metiera en algo que fuera a llevarse 5 o 6 años de mi vida para finalmente no conseguirse hacer. Yo he escrito algunos guiones que no se han podido hacer y sé lo que significa eso, y el coste es brutal y no quería pasar por ahí. Entonces, escribir una película que ocurriera en estos terrenos que yo conocía, en este pueblo, que yo podía ir a ver al alcalde y decirle déjame rodar en las calles, me daba la tranquilidad de pensar que la podría hacer. A lo mejor mejor, a lo mejor peor, en el sentido de tener más o menos dinero, pero siempre iba a estar en mi mano el coger y hacerla. Y luego pues la película creció hasta donde pudo, llegó hasta el nivel que llegó, gracias a ese nivel la hicimos y ahora la lanzamos desde ahí. Es una película que tiene muy ambiciosa en muchas cosas y luego pues tiene su modestia también en otras, ¿no? Y la lanzamos desde ahí. También, ya que estabas hablando de cómo ha sido ese proceso de que si te metías en una película así, te metías de lleno, quería saber un poco cómo ha sido todo ese proceso desde que surgió la primera idea de yo quiero contar esto hasta ahora, ya que estamos a muy poquitos días de que se estrene en las salas. Pues empecé escribiendo un poco en el vacío una idea que tenía y luego me fui allí a conocer a la gente que vivía allí, a intentar entender algo de los problemas que tiene la gente que vive en estos pueblos. Descubrí que las mujeres eran más accesibles, era más fácil entrevistarlas a ellas, porque yo iba con una grabadora, porque quería también escuchar su acento, y entonces me grababa las entrevistas y me iban contando lo que hacían y sus ideas de lo que era vivir en un pueblo. Era interesante porque eran personas que realmente viven allí, no alguien que está escribiendo una película sobre alguien que vive allí, sino alguien que vive allí literalmente. Entonces descubrí que les importaba la visibilidad de su espacio, que no era, que hacían cosas como tener una revista, como actividades culturales en un pueblo de 70 habitantes. Entonces eso me chocó, me pareció muy interesante que tuvieran esa ambición por la cultura, ¿no? Desde un espacio tan un poco marginal, ¿no? Porque son pueblos que hay poca gente, y eso me resultó muy atractivo. Me pareció que era un espacio muy bueno en el que la película podía ocurrir como
como contexto, ¿no? Entonces empecé a desarrollar esta idea de esta mujer que tiene esas amigas que trabajan, que viven allí, que la cuidan, que la protegen, la ayudan y que tiene estas actividades que son, pues, tienen su profesión, ganadera o lo que sea, pero luego escribe poesía y además bastante bien y eso me resulta atractivo. Y es a partir de ahí ya pues escribo varias versiones de texto que se llama El Tratamiento, que son 20 o 30 páginas en las que cuenta esta película y llegó un punto en el que me encontré con que tenía que elegir entre firmar yo todo, es decir, que la película la escribiera yo solo y la dirigiera yo, o meter a una mujer guionista. Como mi protagonista era una mujer guionista, me pareció una idea inteligente coger y decir, y ahora busco a una mujer que sea guionista y le digo si me ayuda con el proyecto, esta segunda fase de la escritura. Y de esa manera meteré en la película no solo el hecho del punto de vista, digamos, de una tía que realmente tiene esa profesión, sino también el hecho de tener esa profesión. Y se me ocurrió Ángeles González Simbre. Me gustó porque en aquel momento era alguien que hacía mucho tiempo que no hacía nada en el cine y eso me parecía que era algo que tenía que ver con la película que yo quería hacer. Entonces se lo mandé y le gustó la propuesta que le hice, se lo leyó y quiso hacerlo y entonces empezamos a escribir lo que ya es el guión juntos. Trabajamos en los primeros cambios que hicimos y luego pues escribimos el guión. Y luego vino todo un proceso de financiación, que es largo. Que es complicado muchas veces. Sí, porque no es una película que responda a los estándares de lo que la industria espera. Es una película más intimista, más lenta, menos desde el lado del espectáculo y con personajes de una edad más adultos, son más adultos, es decir, tenía muchos elementos que la hacían complicada de financiar. Y pasó el tiempo mientras recibíamos algunos no por el camino, otros sí, por suerte, algunos, como el Ayuntamiento de Alcaniz, por ejemplo, que nos apoyó, pero otros no nos apoyaron. Y eso nos hizo ir saltando de una cosa a otra para ir buscando el dinero. Hasta que ya entendimos cuál era el tamaño de la película, entendí yo. Y entonces pues, vi el hueco que había, el momento adecuado para todos los demás, para que el máximo dinero posible se pudiera dedicar a la película y a la vez contara con Aitana, etcétera, etcétera, y rodamos. Y eso fue un poco la historia. Es que tengo que... Y nada, esto es un poco el resumen de todo este proceso tan largo. Bueno, luego hay que rodarla, luego hay que es un proceso diferente, muy intenso, muy breve, luego hay que terminar la película que lleva mucho tiempo y luego hay que buscar la manera de sacarla a la luz, que es muy complejo. ¿Cuánto tiempo fue de rodaje? Así como curiosidad. 5 semanas. Poquito. Muy poco. Sí, es una película que se rodó muy rápido. También te quería preguntar porque la película también va de los sueños y sobre todo de ese punto de la vida en que los sueños, por lo que sea, cambian, porque dices, este sueño ya no voy a tirar por aquí, voy a tirar por ese otro lado. Quería aprovechar y preguntarte te dejo escoger entre si hay algún sueño que te hubiese gustado cumplir y que no has cumplido y que has dicho, mira, ya mejor no tiro por aquí, o si en este punto de la vida ya has encontrado otros sueños que te generen la misma ilusión que te generaban esos sueños que has dejado en otro lugar. Tú has detectado que la película hace esa pregunta y yo me la estoy haciendo también. Quiero decir, no tengo una respuesta, sinceramente. Creo que hay esas opciones que planteas, pero es difícil de responder. Creo que simplemente estoy en una situación como este personaje, revisando mi situación y viendo qué más quiero hacer, ¿no? Creo que la película sí que dice que hay cierta esperanza, que mi protagonista
pero también el entorno en el que se mueve, quieren decir algo del orden de que aunque tengas cierta edad todavía hay cosas que por hacer. Y eso es lo que creo realmente. También hay una reflexión que hace... voy a intentar contarlo sin hacer ningún tipo de spoiler. Hay un momento, una conversación que tienen el personaje de Aitana con el otro personaje de su pasado, que vuelve un poco a moverle todo, sobre lo que es el cine, la industria del cine y el por qué hacemos ficción. Quería aprovechar y sacar esa pregunta y hacértela a ti. ¿Tú por qué crees que hacemos ficción? Creo que las historias que contamos nos ayudan a entender el mundo. Creo que llevamos desde niños escuchando historias y esas historias nos ayudaron a entender lo que nos esperaba o lo que nos estaba pasando. Y creo que de esa educación que recibimos, de todas esas historias, algunos, como yo, se embarcaron en fabricar sus propias ficciones, que para empezar me ayudan como a la protagonista de mi película a entender el mundo en el que vivo, o el lugar que ocupo yo en él, para mí mismo. Y quizás eso pues le pueda servir a alguien más para hacerse preguntas sobre ese tema. Quizás puede que comparta algo con otras personas que puedan entender esas preguntas que a veces me hago mucho. Y ya para acabar, quería también sacar otra pregunta que se hace en la película, que me gustó mucho. Si crees que podríamos vivir sin cine, más allá de lo que es la gente que se dedica a la industria, que obviamente pues no podemos vivir sin el cine, lo que es la sociedad en general. Yo creo que de los medios que cuentan historias que son tan necesarias en nuestra cabeza, para muchísimas personas, el cine tiene muchas ventajas, porque el cine está del lado de los sueños, que es algo que todos tenemos. Cuando nos quedamos dormidos podemos recordarlos más o menos, y creo que no podemos decir, o quizás debería decirlo mejor, creo que muchas personas no podemos vivir sin cine. Estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Pues nada, eso es todo y muchas gracias por atenderme. Muchas gracias a ti.